Estudios sociales para séptimo grado. Continuamos con la unidad número 4, semana 6. En esta ocasión vamos con el tema movimientos laborales en el siglo XX. Movimientos laborales se refiere a los sindicatos. Exploración. Actividad 1 de forma individual. Leo y observo el documento. Manifestaciones de la vida laboral. Comenzamos. La clase trabajadora en América Latina ha pasado por una serie de procesos en torno a su organización para exigir demandas en las mejoras de las condiciones de trabajo. Los trabajadores son precisamente quienes dinamizan la economía de un país y la sostienen tanto en la producción como en el consumo, y un sector que ha atravesado una serie de dificultades para alcanzar condiciones óptimas en lo laboral y en seguridad social. Es importante conocer el desarrollo del movimiento laboral, comprendiendo las luchas, los actores y las condiciones en las que los trabajadores se han ubicado para poder resolver sus problemas y conflictos. Miremos esta imagen. Vamos aquí. Vemos aquí, vemos una mujer. Y vemos también más mujeres. Respondemos en el cuaderno. Le vamos a colocar página 172. Unidad 4, semana 6, a nuestro cuaderno diario y anotamos las preguntas. ¿Por qué es necesario conocer el desarrollo histórico de los movimientos laborales? Porque esto nos ayuda a entender cómo se han conseguido los derechos laborales y mejoras en las condiciones de trabajo. También nos permite aprender de las luchas pasadas para seguir mejorando las condiciones laborales en el futuro. De acuerdo con las imágenes, ¿qué elementos comunes identifican en que las mujeres tienen un papel más relevante en la sociedad, desempeñando diferentes cargos, profesiones y laborales? ¿Cómo se presenta el papel de la mujer en las imágenes? Como trabajadoras, capaces, profesionales, determinadas. Saben lo que quieren. ¿Por qué crees que son los trabajadores los que toman casi siempre las iniciativas para mejorar sus condiciones? Número uno, porque son quienes están directamente afectados por su trabajo. Saben qué necesidades tienen. Número dos, ellos conocen mejor que nadie cuáles son los problemas y necesidades que tienen en su día a día, por lo que son más interesados en buscar soluciones y mejoras. Número tres, al ser quienes realizan las tareas, tienen un conocimiento práctico que les permite identificar qué cambios serían más efectivos. Solo el empleado sabe lo que necesita el patrón, solo pasa en su oficina, si es que llega, porque a veces tienen un gerente, y a veces los gerentes son yuca. Continuamos. Hoy vamos con orígenes del movimiento laboral. Veamos qué dice del movimiento laboral. Los movimientos laborales son grupos de trabajadores que se unen para luchar por mejores condiciones en sus trabajos. Pueden hacer protestas, huelgas o negociaciones con los empleadores para lograr salarios justos, horarios adecuados y un ambiente laboral seguro. Estos movimientos buscan proteger los derechos de los trabajadores y mejorar en sus condiciones de trabajo. Los movimientos laborales son los sindicatos, como ya dijimos. Hoy sí pasemos al libro, lo que dice el líder. Profundización, orígenes del movimiento laboral. El proceso de industrialización transformó el mundo desde los finales del siglo XVIII y cambió la vida política y social en todo el mundo. La clase trabajadora industrial, por documento 2, se caracterizó por no poseer medios de producción y vender su fuerza de trabajo a los propietarios, a los amos, a los patrones. Documento 2, trabajo y condiciones. La clase obrera inició en Inglaterra en el siglo XIX con la revolución industrial. Surgen las grandes fábricas, en su mayoría textiles, la máquina, el ferrocarril, la producción en masa y el establecimiento de los campesinos hacia las ciudades donde se encuentran las fábricas. Desde sus inicios, padecieron el precio del desarrollo económico mediante la explotación laboral, jornada de trabajo de 16 a 18 horas. Yo que apenas aguanto 5. Bajos salarios, enfermedades como tifus y tuberculosis en la fábrica se empleaban mujeres y niños, dice.
La mala condición de vivienda fue otra de las pésimas condiciones de la vida de los obreros ingleses en los inicios de la industrialización. En su origen, la clase trabajadora se encontraba en una situación de completa desprotección, sin legislación laboral que regulaba adecuadamente la relación entre el patrón y los trabajadores. Y el trabajador, eran los empresarios quienes decidían cuestiones como el salario y la educación de jornada laboral. Como consecuencia fue como una situación de abuso y sobreexplotación. Tóxica. Mm, Bueno, bueno, el elemento a considerar de los movimientos laborales previos en el siglo XX. Vamos a ver en Europa primero. Periodo de agitación de 1848 a 1850. La clase obrera ha crecido, está más organizada y se relaciona con los artesanos. Recuerden en qué contexto están naciendo los sindicatos, digamos, los movimientos laborales, en qué contexto están naciendo. La exigencia son mejoras laborales y reformas políticas, voto universal y gobiernos parlamentarios. Influencia del pensamiento socialista de Marx, redacción del manifiesto del Partido Comunista. Vamos y vamos para Estados Unidos. Vámonos al norte. Estados Unidos. ¿En qué contexto nacieron allí los movimientos sindicales o movimientos laborales? La clase obrera estaba conformada, por tanto, por nacionales como por extranjeros. El periodo de mayor movilización obrera y organización fue a partir de la década de 1870. La movilización estuvo marcada por crisis económica, reducción de sueldos, represión tanto estatal como de la patronal. Hoy vámonos a América Latina. Construcción de paulatina de los estados nacionales. En ese contexto nacieron los sindicatos. Inicio de organizaciones de artesanos, obreros y campesinos. Desarrollo del pensamiento económico liberal en las nuevas nacionalidades latinoamericanas. Aquí tenemos en qué contexto nacieron los movimientos laborales, previo del siglo XX. Continuamos. Hoy vamos con situaciones laborales en los Estados Unidos. La creciente industrialización en los Estados Unidos de final del siglo XIX no tuvo exentas dificultades como cualquier proyecto económico de gran envergadura. Ejemplo de ello fue la huelga de ferrocarriles del año 1877, documento 3, con impacto fuerte a escala nacional. Además de las luchas por los derechos laborales se fueron evidenciando más en lugares destacados por su población y economía. Vamos al documento. ¿Qué dice el documento? Trabajadores y la huelga ferroviaria de 1877. Como que tan grande fue esta huelga. La gran huelga ferroviaria de 1877. Primero huelga nacional y importante. Nació la inflamable atmósfera de una depresión económica y se extendió como un incendio por cientos de ciudades. Y fíjate, yo al principio dije, yo pensé que le habían dado fuego a algo, pero no, no es que le estén dando fuego a algo, sino que es como un símil, es una comparación de cómo se había extendido esta, esta huelga. Se extendió por todo Estados Unidos, por cientos de ciudades y villas, desde Nueva York hasta California. Imagínense todo lo que extendió, lo que es, lo que fue esta huelga. Y dejó un paisaje lleno de cicatrices y destrucción física y violencia personal. Cuando terminó, había muerto un centenar de personas. Dejó un montón de muertos, pérdidas en varios millones de dólares en propiedades y se había movilizado a tropas federales. O sea que se tuvo que meter las Fuerzas Armadas para impedir todo ese brote, pero algo pacífico. Igualmente perturbadora fue la presencia de muchas mujeres entre los revoltosos. Como le decía los pobres, revoltosos. Un periodista de Baltimore observó que lo singular de los disturbios es la muy activa participación de las mujeres, quienes son las esposas y madres de los fogoneros, o sea, de los manejadores de los trenes. Se ven hambrientas y desenfrenadas y afirman que morirán de hambre antes que permitir que su gente trabaje por los salarios reducidos. Ya dijimos esa característica. Tenían mala paga, así que hasta las mujeres, la mamá y las esposas se metieron a apoyar a sus hijos y la mujer a sus esposas. Actividad 2, de forma individual.
desarrolla la habilidad de conciencia temporal. Para ello resuelve lo siguiente. Caracteriza los orígenes del movimiento laboral. Puedes elaborar una tabla similar en tu cuaderno. Le vamos a anotar, a nuestro cuaderno diario le vamos a anotar. Página 174, unidad 4, semana 6. Y hacemos. Caracteriza los orígenes del movimiento laboral. Puedes elaborar una tabla similar en tu cuaderno. Vaya, hacemos esta tabla. Va, va. Características políticas. La clase trabajadora se encontraba en una situación de completa desprotección, sin legislación laboral, que regulara adecuadamente la relación entre el patrón y trabajador. Eran los empresarios quienes decidían cuestiones como el salario y la duración de la jornada de laboral. Como consecuencia fue común la situación de abuso y sobreexplotación. Bajo este término, en lo político nació lo que es lo que son los movimientos laborales, los sindicatos. Vamos a ver, vamos a ver el origen económico. Desde su inicio, los obreros padecieron el precio del desarrollo económico mediante la explotación laboral, jornada de trabajo de 16 a 18 horas, bajo salarios, bajo salario, imagínense, paga mala, enfermedades como tifus, ya saben que es tifus, una enfermedad provocada por los piojos, y tuberculosis, ¿va? Y en la fábrica se empleaban mujeres y niños, bajo las circunstancias, necesitaban puede que las mujeres cobraban menos y los niños también. Vamos a ver otra situación social por la cual nacieron los sindicatos. La gran huelga ferroviaria de 1877, primera huelga nacional importante, nació de la inflamable atmósfera de una depresión económica y se extendió como un incendio por cientos de ciudades y villas, desde Nueva York hasta California, y dejó un paisaje lleno de cicatrices, destrucción física y violencia personal. Cuando terminó había muerto un centenar de personas, pérdidas en varios millones de dólares, propiedad y se había movilizado a las tropas federales. Estas fueron las situaciones sociales por las que nacieron los movimientos sindicales, movimientos laborales. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias en el contexto de formación de los movimientos laborales en Europa, Estados Unidos y América Latina? Semejanza, vamos, encontramos una. El contexto de la formación de los movimientos laborales, así la vamos a titular la tabla. Europa, Estados Unidos y América. ¿Cuál es la semejanza? La clase obrera ha crecido, está más organizada y se relaciona con los artesanos. Algo similar tiene Estados Unidos. La clase obrera estaba conformada tanto por nacionales como por extranjeros, ya estaban también organizados. Y en América Latina inicio de organizaciones de artesanos y obreros y campesinos, ya se habían organizado. Bajo esos contextos nacieron los movimientos laborales, tanto Europa, Estados Unidos y América. Eso es lo que tienen en semejanza. En diferencia, en Europa, las exigencias son mejoras laborales y reformas políticas, voto universal, gobiernos parlamentarios, influencia del pensamiento socialista de Marx, redacción del manifiesto del Partido Comunista. Mientras que en Estados Unidos la diferencia se establece en la movilización la movilización estuvo marcada por crisis económica, reducción de sueldos y represión tanto estatal como de la patronal. Vamos a, Vamos a América Latina. ¿Qué diferencias establecieron aquí? Construcción paulatina de los estados nacionales. Siglo XIX. Desarrollo del pensamiento económico liberal en las nuevas naciones latinoamericanas. O sea que el pensamiento liberal estaba fomentando ahí que se organizaran estos movimientos. ¿Qué impacto tuvo la huelga ferroviaria de 1877? ¿De qué manera se evidenció el papel de la mujer en la huelga? El impacto que tuvo fue que cuando terminó había muerto un centenar de personas, pérdidas en varios millones de dólares en las propiedades y se había movilizado a las tropas federales. Mientras que el papel de la mujer se evidenció en la huelga porque tanto hombres como esposas, ap- tanto madres, tanto hombres, tanto madres como esposas apoyaban a los huelguistas. Un periodista de Baltimore observó, se ven hambrientas y desenfrenadas y afirma
que morirán de hambre antes de que permitir que su gente trabaje por los salarios reducidos, man. Así fue ¿cómo se llama? La participación de las mujeres, ¿va? Tanto madres como esposas de los señores estaban apoyando, ¿va? Más adelante vamos a ver más consecuencias, ¿va? Hoy vamos con la lucha por los derechos laborales, el caso de Highmark, ¿va? Que viva el 1 de mayo, va. La lucha por la dignidad y el respeto de los derechos de los trabajadores ha sido un proceso histórico prolongando que se ha caracterizado por dificultades y en muchos casos los resultados han sido extremos. El caso de Highmark, el documento 4, ilustra algunos de los escenarios que han impactado la lucha de los derechos laborales hasta el presente. Highmark y su importancia histórica. Y tenemos, miren cómo fueron los disturbios. Esto parece que fue en Chicago, 1886. Vamos a ver el resultado que tuvieron, ¿va? Esa lucha. 8 horas para trabajar. ¡Wow! ¡Qué bueno! 8 horas para dormir, cosa que nadie hace, solo duermen 2 para andar de vago. Y 8 horas para la casa. Esta era la reivindicación que miles de obreros solicitaban el 1 de mayo de 1886. ¡Va! ¡Que viva el 1 de mayo! Día del Trabajo, cuando iniciaron una huelga en todas las fábricas de Chicago para exigir a los empresarios una jornada laboral de 8 horas, pedían que su gremio fuera incluido en la ley de Ingersoll, firmada por el presidente Andrew Johnson en 1868, y que establecía una jornada de 8 horas para todos aquellos empleados de oficinas federales y trabajadores de obras públicas, salvo excepciones en casos absolutamente urgentes. Pero esta ley no contemplaba a los obreros industriales, cuyas ex- extenuantes jornadas eran de más de 11 horas diarias. El punto culminante de aquella manifestación llegaría 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la conocida como Revuelta de Haymarket, también llamada Masacre de Haymarket, cuando una mitad de los manifestantes en un Vean lo que dice aquí. Cuando, en mitad de una de las manifestaciones, un artefacto explosivo fue lanzado contra la policía. Aquel suceso desató una violencia que acabó en juicio que condenó a muerte a 5 trabajadores y a pena de cárcel a otros 3. Tan solo unos días más tarde, varios sectores de la patronal ascendieron a reconocer esa jornada más justa. Vamos, un siguiente. América Latina y los movimientos laborales del siglo XX. Los movimientos de trabajadores durante el siglo XX, documento 5, tuvieron variantes con características especiales dependiendo del momento histórico. Características de los periodos históricos del movimiento obrero. Década de 1950. Fue un periodo de pocas huelgas. Debido a su estabilidad, los principales elementos a destacar son estabilidad general, crecimiento poblacional, mejoras en la calidad de vida de los trabajadores y el aumento salarial. Bueno, década de 1960 al 70. A la lucha obrera se unen sectores como obreros no industriales, campesinos, maestros y estudiantes. A las demandas laborales se suman exigencias de apertura democrática en los sistemas políticos, así como mayor democratización e independencia en los mismos sindicatos. Los empleados del sector público abanderaron el movimiento laboral debido a la proletarización de los trabajadores no manuales. Década de los 90, 1990. A lo mejor, para mí, bueno, sí sería una de las buenas épocas, aunque los 80 también fueron buenos. Los estados se orientaron más a la economía del libre mercado y a la defensa del sistema democrático. En este periodo se produce la privatización de las distintas fábricas y negocios de carácter público. El sindicalismo ideológico, corporativo y tradicional entró en crisis en países como Brasil y Bolivia. En este contexto también hay que considerar el surgimiento de diversidad de sindicatos, documento 6, en el continente. Vamos a ver los sindicatos y su diversidad. En América Latina, estamos en el documento 6. En América Latina existieron 3 tipos de sindicatos: los independientes, los
formados desde los trabajadores, los abanderados por la patronal y los creados por los estados. Los primeros defendían los intereses de los trabajadores. Los segundos surgieron en la ciudad de importancia económica como Monterrey, en el caso de México. Los sindicatos creados por los gobiernos nacieron para estar aliados a los intereses de los patrones, de los patronales y como medios de control por parte de los estados. No muchos los querríamos. Va. Actividad 5. No, perdón, vamos con la 3 ya. No estemos adelantando. Actividad 3 en pares. Desarrollan la habilidad de conciencia histórica temporal. Para ello conversen a partir de la pregunta. ¿Qué consecuencias tuvo la huelga de Heinemann en relación a los derechos de los trabajadores? Bueno, acuerda que ahí hubo una consecuencia, hubo una masacre, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en eso. Va, nos dice que va, después de la... va, ¿qué consecuencias tuvo la huelga de Harlem en relación a los derechos de los trabajadores? Después de esta huelga se lograron avances en la lucha por la mejora de condiciones laborales y derechos para los trabajadores, como la jornada laboral de 8 horas. Y se consiguieron que, así como hoy en día, se trabaja en solo 8 horas, no más de la cuenta, lo demás son horas extra y pagadas y remuneradas. Continuamos. Hoy vamos con siguiente. Movimientos laborales en Centroamérica. Los movimientos de artesanos y obreros de El Salvador, documento 7, ya lo vamos a leer, y, y en Centroamérica, en general al final del siglo XIX y al principio del siglo XX, tuvieron características relacionadas con las ideas del progreso, educación y participación en actividades cívicas. Sin embargo, conforme al siglo XX fue avanzando, otras ideologías también se vieron presentes en el escenario laboral latinoamericano. Documento 7, leamos. Artesanos, obreros y obreros salvadoreños. Por medio de las relaciones mantenidas con el Estado y los intelectuales, los artesanos y obreros se salían compenetrados de los ideales y valores y liberales, entre los cuales resaltaba el civismo, el moral y el orden, aunque ya para 1918 ideas anarcosindicalistas e incluso planteamientos socialistas habían tenido alguna divulgación de ningún modo dominante en la ideología obrera. Estos grupos seguían creyendo que el progreso individual y social era posible mediante la educación y el trabajo y la disciplina. Además, como una muestra más de que su matriz ideológica era y seguía siendo el liberalismo. Los artesanos y obreros no habían renunciado al ideal union, unionista, dice. Va. Las ideas del progreso por medio de la educación. Bueno, eso sí es cierto. Solo así puede salir de donde esté. Centroamérica y los ideales de los trabajadores. Los artesanos y los obreros de las ciudades buscaron un lugar en la vida política y el reconocimiento de sus intereses frente a los gobernantes. Estos sectores urbanos fueron educados bajo la influencia del liberalismo, una ideología que promovía el progreso, la democracia y la creencia en la educación como medio para mejorar su posición en la sociedad. La política liberal marcó las acciones y pensamientos de estos trabajadores. Buscaban participar activamente en la ciudadanía y en defender sus derechos e intereses. El ideal del progreso y la importancia de la educación para una mejor vida encontraron eco en ellos. Vamos a ver. Actividad 4 de forma individual. Desarrollan la habilidad de interpretación para ello. Respondan en su cuaderno. Como le vamos a anotar a nuestro cuaderno diario, página 177, semana 6, unidad 4. Contestamos. Dice la primera pregunta. ¿Por qué las ideas liberales tuvieron presente en las asociaciones de obreros y artesanos de El Salvador? Porque la política liberal marcó las acciones y pensamientos de estos trabajadores. Buscaban participar activamente en la ciudadanía y defender sus derechos e intereses. El ideal del progreso y la importancia de la educación para una mejor vida encontraron ecos en ellos. O sea, que estos artesanos hallaban más respuesta en los liberales.
porque los obreros consideraron importante la educación como forma de superación social en este contexto, porque consideraban que el conocimiento hace libre a las personas y las puede hacer prosperar para salir del estado social bajo en que se encontraban. Parece que ellos también ocupan un versículo bíblico que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ese es el lema de ellos. Continuamos. Ya casi finalizando, consolidación, actividad 5 en pares. Dialoguen a partir de las siguientes preguntas. Luego escriban un resumen de sus respuestas. ¿Qué conexión hay entre el surgimiento de la fábrica en el siglo XIX y con el inicio de derechos laborales? ¿Qué conexión habrá? A eso le podemos responder lo siguiente. La conexión entre el surgimiento de la fábrica del siglo XIX y el inicio de los derechos laborales es que el crecimiento de esta fábrica generó la necesidad de proteger a los trabajadores y mejoras de condiciones laborales. Esa fue la conexión. ¿Por qué las luchas laborales se dan en todos los países? Porque los trabajadores a veces sienten que no están siendo tratados justamente en sus trabajos. Pueden pelear por mejores salarios, condiciones de trabajo más seguras o beneficios como vacaciones pagadas. Es una forma, es una forma de los trabajadores unirse para pedir cambios y mejoras en sus empleos. Continuamos. Dice la siguiente pregunta. Actividad 6 en equipo. Completen el siguiente cuadro compartido sobre los movimientos laborales en Estados Unidos y en América Latina. Colocamos aquí país, región, característica importante, momento de eventos destacados en los movimientos laborales. Vamos, país o región, Estados Unidos, la United States. Característica importante, la movilización estuvo marcada por crisis económica, reducción de sueldos y represión tanto estatal como de la patronal. Momento destacado, la gran huelga ferroviaria de 1837 nació de la inflamable atmósfera de una depresión económica, se extendió desde Nueva York hasta California. Estaban pagándole muy poquito. América Latina, desarrolla el pensamiento económico liberal en las nuevas naciones latinoamericanas. Aquí dice movimiento o evento A. Creemos que fue esta. Los sectores urbanos fueron educados bajo la influencia del liberalismo, una ideología que promovía el progreso de la democracia y la creencia en la educación. Eso podemos creer que fue el evento. Continuamos. Comparan sus cuadros con los de los demás, de al menos dos equipos más. Contemplen la información que consideren con base en lo compartido con los de los demás equipos. Actividad 7. Escribe dos conclusiones sobre la repercusión de los movimientos laborales del siglo XX y su producción en el siglo XXI. Bueno, la lucha por los derechos laborales. El caso de Haneke lograron que la jornada laboral para el siglo XXI fuera de 8 horas. Si no hubiera existido esa lucha, hoy en el siglo XXI estuviéramos disfrutando solo de 8 horas diarias. La gran huelga ferroviaria de 1837, que se extendió desde Nueva York hasta California, dejó como legado permitir la participación directa de la mujer en actos sindicales. O sea que ya pueden estar allí y nadie le va a decir nada. Va, terminamos. Hoy vamos a ver lo que es el proyecto moral educativo sobre las mujeres que marcaron la historia. Aquí, según lo que se entiende, van todas las indicaciones que aquí salen, es que vamos a hacer un muro, va, un cartel mural, un mural educativo. Vamos a hacer de la forma más bonita, va. Aquí salen las indicaciones, las podéis ir leyendo. Vamos a hablar sobre las mujeres más sobresalientes. En este caso nos han puesto a María Curie, Premio Nobel de la Física y de Química, ¿va? Aquí nos han puesto a Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, por su lucha a favor de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala. Y tenemos a Amelia Earhart, pionera de la aviación. ¡Wow! Bueno, nuestro muro nos podría quedar de esta forma. Podemos poner a Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna. En 1883, la reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja.
Según dicen que la Cruz Roja seguía sobre cómo ella fue como enfermera. Hoy tenemos a Virginia Woolf, fue una novelista, ensayista y crítica literaria que contribuyó de manera inmensurable el género novelístico. Y tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, a donde no se menciona ella. Todo el mundo la lloró cuando ella falleció. Fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Recibe el Premio Nobel de la Paz en 1999 por sus grandes labores. Ahí tenemos a esta señora, a los que les gusta comer bastante. Julia Child fue una chef, autora y presentadora de televisión estadounidense. Fue reconocida por introducir la gastronomía francesa al público en general de su país. En Estados Unidos ahí metió la gastronomía francesa. De ahí tenemos a Rachel Louise Carson, fue una bióloga marina, conservacionista, contribuyó a la puesta en marcha del moderno movimiento ecologista. Hoy tenemos a la famosa Diana Spencer, conocida más famosa como Lady Diana, la princesa Diana. Fue una mujer que trabajó por los enfermos del VIH y trabajó por acabar con los campos de minas antipersonas y se enfocó en ayudar a los niños menos favorecidos, ayudó un poco a reducir la pobreza. Y tenemos más o menos una idea de las personas que podemos poner en nuestro mural, mujeres que marcaron la historia, así la vamos a titular. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.